Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, 2 de noviembre del año del Señor 2021. Estoy con 31 estudiantes en plataforma y aquí hay solo 5 estudiantes. Saludo especialmente a Lirio Vázquez, Ana María Olarte, Andrea Zapata, Arelis Patricia Villa, Arley Julián Buitrago, Carol Sofía Pantoja, Cristian Javier Rodríguez, Cristian Restrepo, Daniela Rodríguez, Jaylin Mayerly Vargas, Joana Patricia Cárdenas, Joan Manuel Uribe, John Fernando Cardona, Jorge Esteban Baena, José Vicente Peña, Juan Carlos Palacios, Juan Pablo Franco, Karina Córdoba, Lady Nayibe Gil, Lady Juliana Ballesteros, Manuel Enrique Daza, María del Carmen García, María José Contreras, María José Sánchez, Miller Alejandra Uribe, Natalia Andrea Socarrás, Natalia María Ramírez, Omar Andrés Perea, Stephanie Hernández. Los saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí en sala tengo a, bien pueda, joven, en sala, su nombre. Juan Villada. Jorge Ríos. Mateo Bello Estrada. Niña. Hilary Sánchez. Karina Roja. Muy bien. Vamos a tratar de tener una clase hoy clara, coherente y fundamentada. Recuerden que en días pasados yo les pedí que por favor tuvieran, buenas tardes, Millas, tuvieran definidos las ramas del derecho. Esas ramas del derecho no es que las van a necesitar exclusivamente para este curso, sino que es muy importante que ustedes las tengan definidas. El derecho es uno, claro, pero las ramas del derecho diversifican el derecho, objetan el derecho, manifiestan el derecho, metodifican el derecho. Hay ramas del derecho que necesitan de más de método que otras. Ejemplo, el derecho administrativo necesita de todos los métodos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que el derecho administrativo tiene unas particularidades y unas fundamentaciones teóricas y prácticas que lo hacen distinto. ¿Y por qué lo hacen distinto? En primer lugar, porque en Colombia nosotros desde el bloque de constitucionalidad, el derecho administrativo advierte en carácter ciertas participaciones. Ejemplo, mientras que el derecho civil tiene 2 apelaciones, el derecho administrativo tiene 3. Así pues nos vamos pues ubicándose. El derecho administrativo, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Para dar comienzo al resumen de lo que leímos la semana pasada y a lo de la actividad de las preguntas, si se puede ya en este momento. Yo le agradezco mucho que me ubique, pero yo tengo también un itinerario para la clase de hoy. Le agradezco mucho. Listo, profe. Muy bien. Entonces, por favor, tengan en cuenta esas definiciones del derecho porque las vamos a necesitar. De otro lado, yo les compartí el texto de Introducción al Derecho, que Juan Pablo ya hizo la tarea, para que tenga la bondad, Juan Pablo, también de revisar en el ABA que ya están expuestas las 2 tareas con las cuales calificamos el 12% de este curso. La primera hace parte del el texto Introducción al Análisis del Derecho en la página 51. Y tengan la bondad de realizarlas, así como Juan Pablo las hizo. Tengan la bondad de ustedes de hacerlas, por favor, y aquí las vamos a socializar. Y ahora Juan Pablo nos va a ayudar en ello. Y lo que pasa es que va de la 51 a la 61, son larguitas. Hay de todo.
Sí, hay de todo, pero él no se refiere a otra situación distinta a la del primer capítulo, que es el que nosotros vamos a leer. En segundo lugar, también les propuse un cuestionario. Es muy importante que los conceptos de formalismo jurídico, de escepticismo ético, de realismo jurídico, ustedes los tengan definidos en el contexto de ese texto de Carlos Santiago Nino, La pregunta por el derecho. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo le va? Profe, buenas tardes, qué pena. También usted había dicho que ese 12% también lo iba a calificar con el comentario que hicieran los que asistiéramos al Congreso. ¿Estoy en lo cierto? Sí, don Manuel, pero hasta el momento no hay nadie inscrito y el Congreso no ha sido. Entonces, no, pues mientras lo uno y lo otro, sea bendito el nombre del Señor, vamos a ir adelantando porque si no, nos quedamos ahí y son 3 clases. Claro, El Congreso es en la tercera semana. Sí. En la tercera semana. Entonces, vayan haciendo su inscripción. Yo les abro en el ABA un espacio. Entonces lo vamos a llamar Congreso CID 2021. Entonces ahí ustedes van accediendo, lo pongo como tarea para que ustedes puedan ir accediendo. Entonces, cuando la ponencia sea, que la ponencia es por allá el 23 o 24 de noviembre, ustedes hacen el comentario, lo adjuntan con su inscripción y yo, pues, con mucho gusto lo evalúo y tengan presente que les vamos a dar una nota por ese asunto, ¿cierto? Pero eso no es obligación. Y como yo sé que algunos no pueden estar en el Congreso, entonces tenemos la evaluación del 12% de la manera consecuente como la tenemos. Y de un grupo de 59 personas, pues nos tendríamos que poner las pilas desde ahora, así como se las puso Juan Pablo, que ya hizo la tarea. Claro, profe, pero la pregunta es, si uno hace lo del curso, pues asiste al seminario y envía eso, ¿no es necesario entonces hacer esto o hay que hacerlo todo igual? Es decir, yo lo que usted sabe que en derecho es un principio y es un principio de evidencia, como lo otro todavía no ha sido y yo no puedo esperarlo, ¿cierto? Entonces yo preparo lo uno. Ya si usted dice, no, yo voy a estar en el Congreso y voy a hacer, bueno, no lo haga y después veremos, ¿cierto? Como eso es en la tercera semana y apenas estamos comenzando la primera. Sí, entonces, eso es en carácter. Pero el tiempo es corto y en un momentico ya estamos lejos. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. Bien pueda, Daniela. Bien pueda. Profe, las preguntas del texto son desde la página 51 hasta ¿cuál? Creo que son 10, de la 51 a la 61. Creo que es así. Listo, profe. Pero fíjate que hay algunas que te pregunta sobre una misma cosa y te pone como 10 variables, ¿cierto? Entonces sí. tú no vas a hacer todo eso, sino que vas a responder por la variable y punto. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quién más nos había levantado la mano? Bueno, nadie más. ¿Aquí quién levantó la mano? Profe, hay unas preguntas ahí que... Esto es Coca. Esa de aquí de la casa. ¿No? Bueno, diga. Son como conceptos muy personalizados. Más que eso, tienen que ver con el texto, pero sí hay algunos de interpretación. Sí. Sí, porque hay algunos que le dicen a uno, ¿qué opina usted? ¿Sí o no? Y caben las dos respuestas. Cabe si estoy de acuerdo y cabe no estoy de acuerdo. Sí, pero en eso ustedes van a tener cuidado, porque está situado en el orden de la prevaricación. ¿Cómo así? Si usted se leyó el texto, y si habiendo leído el texto, hay una pregunta en el texto así, que no son capciosas de ninguna manera, sino que le está pidiendo usted una valoración. Diga sí o no, si el compendio de la introducción al derecho mantiene un postulado acervo categórico en la verdad o la justicia. Pero, ¿y eso que sí? Pues en la verdad y la justicia, sin duda que sí, porque es que no podemos estar de espaldas a la verdad y la justicia. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay algunas así, hay como 2 o 3 de ese tamaño
que mantienen una hilación, pero no se preocupen. Que, porque el ejemplo de los tres abogados, el A, el B y el C, pero es ahí una sí evidencia. hay que tener cuidado. Ojo, mucho cuidado. Por favor. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la tesis del texto? Los que ya lo leyeron, que espero que sean todos porque venimos con este texto hace ya 15 días. ¿Dónde está la tesis del texto? Recuerda que la tesis del texto es lo que defiende el autor. El texto no se vaya del primer capítulo, el primer capítulo, que es derecho. Pero recuerda que el autor te pone una cosa antes de, y te pone análisis. Carlos Gaviria en sus textos de la pregunta por el derecho no pone análisis, pero sí hace un análisis. Este de entrada te garantiza que hay un análisis. Te propone un análisis de entrada. Hay una categorización de entrada. Por lo tanto, queridos estudiantes, ustedes han aprendido en este curso que el análisis tiene que tener un problema. Si no tiene un problema, pues, estamos perdiendo el tiempo. Página 18, tenga la bondad, si tienen el texto ahí, les recomiendo mucho ese texto, al menos imprímalo, no para este curso, para usted. Arelis, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y este profe? Bien, por aquí tomándome un cafecito. Ah, qué rico, eso está muy bien. Cuente pues, Arelis. Sí, profe, lo que pasa es que en el texto hay como unos puntos de 1 a 10 y otros 2 puntos que también también dicen que hace parte, o mejor dicho, que es la tesis. ¿Sí me hago entender? Sí, pero tú tienes, sí, claro que sí. Tú tienes ahí el texto abierto. Sí, sí. Abre en la página 18, por favor. Vale, voy. 18, sí, ahí estoy. Muy bien. Yo también voy a abrir. Vamos a abrir. Ah, Los que sí, puedan, mira. abran el texto en la página 18. Y, 1, 2. y por favor, Profe, 18 que marca el computador o 18 que marca el texto. La hoja del texto. de la hoja, La hoja del texto. La hoja del texto 18. Se los puse también en el WhatsApp, en la... Uy, cuidado, huevón, conmigo. Oiga, espéreme, por favor. Aquí lo tengo. Sí, están hablando sobre el iosnaturalismo, pero ten cuidado con el texto. El texto hasta la página 18 venimos bien. En la página 18, el texto comienza a complejizarse de una manera especial. Sí, vamos, pero antes de la dramatización, no, la controversia. ¿Cómo que dramatización? Nada. La Soy malo controversia. como todos aquí. Pero mire, página 18. Soy malo con Rocky. Página 18. A ver, ya me fui a la 20. Bueno, Es página donde está 18. lo de Nuremberg, donde está lo de Nuremberg. Antes de eso. Pues qué raro. Está en la página 33. Sí. El Entonces, libro que el profe nos envió está en la página 33. escuchen, Pero del computador. escuchen pues, por favor. Página 18 del texto. Escuchen. Del texto. Porque el texto en el computador se vuelve otra cosa, se vuelve página 34. Correcto. Estoy hablando, así como dice Enrique, página 18 del texto. Pues sí, ya. Pero escuchen esto, que ya aquí las cosas cambian. La vieja polémica entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico gira alrededor de la relación entre derecho y moral. Una descripción simplista del contenido de esa polémica diría que, mientras que el iusnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral, el positivismo jurídico niega tal conexión. Ahí viene. No alcanza ni a poner el muro y la baja. Apaguen micrófonos, por favor.
Pero acabamos de ver que hay muchas formas muy diferentes de sostener que hay una vinculación importante entre derecho y moral. No puede pensarse que el iusnaturalismo afirme las 10 tesis que se acaban de exponer y el positivismo se oponga a todas ellas. Esas 10 tesis están ahí. ¿Listo? ¿Cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral que el iusnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? Algunos dicen que yo en este curso no hago sino contar historias y proponer películas, pero las historias, lo que llama historia, son los contextos de los textos. Un abogado que enseñe derecho y que no sepa de los contextos, pues, ¿cómo presenta un texto? Me parece a mí que no pudiera hacerlo. Pero entonces tenga la bondad, no son historias, no son historias fantásticas, ni mucho menos, son contextos de los textos. Ahí está la tesis de este texto. Y en la tesis de este texto yo se las expliqué en la controversia jurídica que ha tenido Colombia desde la dictadura del general Rojas, pero la que tenía también Argentina en la dictadura él no era general, de Juan Domingo Perón. Son dos realidades muy parecidas. Y usted a lo largo de su carrera va a encontrar que le van a decir profesores de civil, que le van a decir profesores de penal, que le van a decir profesores de administrativo, no tanto. No creo que administrativo, pero le van a decir de laboral. Vea, hagamos derecho comparado con Argentina. ¿De dónde nos va a salir a nosotros con una realidad tan unísona como la nuestra que podamos hacer un derecho comparado con Argentina? La razón viene desde ese entonces, porque nuestro sistema jurídico, en su apreciación, en su legislación y en su jurisprudencia, es muy parecido al argentino. Es decir, las fuentes del derecho argentino son muy parecidas a las nuestras. Pero usted me dirá, ¿y acaso pues las fuentes del derecho no son las mismas? Cuando usted tenga un tiempito, mire sistemas jurídicos como el de Ecuador, y mire que Ecuador tan cercano a Colombia, y mire las diferencias tan graves, tan agudas, diría yo más, que hay entre el derecho de los ecuatorianos y nuestro derecho. Y vayan, solamente el concepto de rebelión. Miren, solamente el concepto de rebelión. Fíjense ustedes que hace apenas unas semanas hubo una catástrofe en una cárcel de Ecuador donde murió mucha gente, ¿cierto? Toda esa gente, miren, por favor, voy a hacer una locura aquí con eso. Si ese hecho hubiese acaecido aquí en Colombia en las mismas proporciones, eso no hubiera pasado así. Porque el concepto de rebelión en el derecho colombiano es muy distinto al concepto de rebelión del ecuatoriano. ¿Sí? Claro, porque te ven es como un enemigo del Estado. Pues aquí declaramos enemigo del Estado al que se robó la plata allí y después lo perdonamos, ¿no? Pero aquí es otra cosa. Entonces lo que yo te quiero decir es que nosotros hacemos derecho comparado con Argentina y con Chile, un poco con México y un poco con el italiano. Sobre todo el italiano con un método que es muy importante y es el método de la ponderación. ¿Cuándo se pondera? Se pondera cuando hay dos principios, dos derechos que están en colisión. ¿De acuerdo? Dos derechos que están en colisión, ahí se pondera. Aquí nosotros en Colombia hablamos mucho sobre la parte de lo italiano, por ejemplo, Francesco Carnelucci, Carrara. Especialmente en la filosofía del derecho. Pero fíjese que la filosofía del derecho, al fin es filosofía, es una racionalización del derecho. Algunos entramados jurídicos y algunas mallas curriculares no perciben la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho pues la enfocan por otros lados y lo más fundamental de la filosofía del derecho es esa contienda que en este curso yo les presenté. ¿Y cuál es la contienda? La contienda eterna entre el iusnaturalismo y el positivismo.
que Carlos Santiago Nino aquí la acaba. Atención, aquí la acaba. Por eso es tan importante ese texto. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar esta primera parte, en su ABA está, en primer lugar, para que hagan las actividades, ¿cierto? Y las montan en archivo adjunto en Arial 12 antes del 9 de noviembre, o sea, de hoy en 8 días. Y también un pequeño cuestionario. No se enloquezcan con el cuestionario. Mire, el cuestionario responda a lo que él le pregunte. Por eso, pero es que las vas a hacer bien juiciosas. Entonces, antes del 9. 9 es de hoy en 8 días. Entonces, Profe, qué pena. No entendí lo del cuestionario. ¿Me puede explicar nuevamente eso, por favor? lo del cuestionario es lo siguiente. Lo del cuestionario es que para el 16, el cuestionario Jerry Tatiana es para el 16. El cuestionario son unas preguntas que se sobrepasan en el texto, que es el formalismo jurídico, que es el realismo jurídico, que es el positivismo ético. Y tú respondes así, de la misma manera. O sea, respondes centrada en la pregunta. ¿De acuerdo? Explique la tesis del texto. Oye, explique la tesis del texto. Yo te puse ahí la tesis del texto. Explícala. ¿Cómo vas a explicar la tesis del texto? La tesis del texto en contexto. ¿Cómo explico la tesis del texto? La tesis del texto la explico en contexto. ¿De acuerdo? Entonces, Jerry, Tatiana, esa cuestión, por favor, la resuelves en un texto, como siempre. Arial 12, esa es la última tarea. Esa. Arial 12, espacio y medio. La adjuntas en el lugar, el que es como tarea, la adjuntas ahí en el lugar antes del 16. Recuerda que el 16 es después del puente, ¿cierto? 16, que ahí tenemos clase. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esas dos situaciones del 9 y el 16? Porque el 9 y el 16 voy a ir llamando uno por uno, supongamos, voy a llamar al señor Ríos. Bueno, señor Ríos, susténteme lo que tiene en el ABA, abrimos aquí el ABA y cuente. Y vamos a hacer un conversatorio rico, amable, bueno, y lo vamos a hacer así en clase. Por eso, la clase de hoy, no es que dentro de 8 días yo no explique, pero la de hoy es fundamental para presentar estos asuntos del texto. Bien, pues. Profesor, antes de entrar en el susto, pues me libero de una carga, una inquietud. Es muy claro lo que sucede con el análisis que hace Santiago Nino entre el naturalismo y el positivismo. Ahí queda dirimido el conflicto definitivo. Se acaba. Ahí se acaba, es muy claro eso. Entonces nosotros nos remitiríamos a una interpretación de normas, pero también le estamos dando una preponderancia a la jurisprudencia. ¿Sí? Muy grande. ¿Cómo entender que la Corte, que son 5 personas que se volvieron políticas allí, le quiten el poder al legislador que fue elegido por todos los colombianos para el caso de la cadena perpetua, por ejemplo? No, la cadena perpetua tenía su vicio desde el comienzo. Lo que pasa es que el populismo, el peronismo y el pinillismo, eso no se ha acabado. Con todo respeto lo digo, ¿sí? Con todo respeto lo voy a decir. Recuerden, la cadena perpetua salía, el Ejecutivo salía. ¡Claro! Yo el primero que los niños se respeten. No lo vean. Pero él sabía, él es jurista. Él sabía que eso venía con un vicio desde el comienzo, que eso no iba para ningún lado. Eso no iba para ningún lado. Sin embargo, recuerden, estudiantes de Derecho, que toda solicitud que se haga en Derecho hay que llevarla hasta su última expresión.
vos no vas a recibir una tutela. Ay, eso no va a pasar. Tire eso para allá que eso no va a pasar. No, hasta su última expresión. Y si usted va a apelar, hasta su última apelación. Toda invocación del derecho se realiza. Entonces, los que medianamente sabíamos del asunto, eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Pero por lo procesal, por lo de... Porque en... Los rigores, pues... no solamente por lo procesal. Eso no iba porque no tenemos una estructura jurídica que lo sustente. No hay por dónde. Una estructura jurídica que nos sustente la cadena perpetua, no la tenemos por ningún lado. Una estructura jurídica que nos sustente la pena de muerte, no la tenemos por ningún lado. Entonces hay unos en campaña, como a uno por aquí muy cerca nuestro, la pena de muerte, y eso la gente sí va a poner las cosas donde son. Por favor, pero no. eso se hizo más por populismo. No tenemos... Populismo porque estábamos en plena polémica y Duque se le dio por salir con esa. Bueno, entonces eso. Entonces fíjese. Y ahí sí todo el mundo... Entonces fíjese, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho sufren en este asunto. Pero entonces, no, yo creí que su pregunta iba por otro lado. No, porque yo la veía y yo dije, bueno... Vamos a proponerle otra cosa a él y con eso, y pasamos a lo que nos va a contar Juan Pablo. Pero en primer lugar, esto. Mire que nos decía el señor Ríos hace un momento. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede con estas situaciones en derecho cuando hay una controversia que no se dirime? Y una controversia que no se dirime, y entonces el positivismo y el iusnaturalismo, ¿dónde están? Eso fue lo que yo le interpreté. Van a ponerle pues cuidado, y se los voy a ilustrar con un ejemplo de los medios. La semana pasada, en un noticiero, en los noticieros ustedes miren que los cogen por regiones, y entonces cuando los cogen por regiones la gente se siente más personal en la noticia. Todo el día pasaron la noticia, pero yo la escuché en la mañana, que un señor en Barranquilla, o sea, la noche anterior, llegaron dos individuos a atracarlo en un barrio, creo que el barrio Rebolo o algo así. Lo fueron a atracar al señor. Pero este se tiene que ser un valiente, pues, con la misma arma que lo fueron a atracar, él les dio con la misma arma a los dos. Uno murió en el momento y otro murió a las horas. Y el policía, con acento paisa y en la costa, me llamó mucho la atención también, y el policía salió a los medios a decir, contando pues lo que sucedió, que le recomienda a la ciudadanía no tomar las armas, que para eso está la justicia, que para eso está todo el andamiaje que tenemos. Después el periodista, y ahí es donde está el asunto, le cuenta a la opinión pública todo el récord delincuencial que tenía cada uno de ellos. Un récord que, mejor dicho, entonces los que medianamente entendemos el asunto decimos, el señor no va a haber mayor inculpación. Él está privado de la libertad, claro, mató a dos personas, mató a dos ciudadanos por encima de que sean ladrones, por encima de cualquier otra cosa, mató a dos ciudadanos. Pero el prontuario de los muertos es una cosa tremenda. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue los medios. Primero lo uno y después lo otro, en el mismo noticiero. Mejor dicho, en la misma secuencia de la noticia. Queridos estudiantes, si el señor hubiese matado dos estudiantes que estaban ganándose la vida, que ninguno tenía ningún prontuario delincuencial, el espectro del delito sería otro. Pero con eso el espectro del delito no se complica. Antes, al contrario, se expande, se demuestra, se clarifica. Pero ahí también tiene una circunstancia de atenuación. Si nos vamos al Código Penal, artículo 32, numeral sexto, dice que cuando se obre por la necesidad de tener un derecho propio o ajeno contra una injusta lesión actual inminente, inevitable de otra manera. No, ¿sabes por qué? Porque
no hemos mencionado hoy una cosita, y es que hay que mencionarla, y yo no me cansaré de mencionárselas, es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad en derechos humanos, desde el año 2006, esa situación que usted nombra cambió. Y esa situación que usted nombra, antes, esa posición que usted dice es puro positivismo. Pero ¿qué le trae el bloque de constitucionalidad? Ius naturalismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer un juez de la República? Un juez de la República, ante esas dos situaciones, tiene que hacer eso que mencionábamos ahorita: ponderar, equilibrar, no llegar a simetrías. Manuel, bien pueda. Profe, muchas gracias. Bueno, yo también escuché de la situación, pero usted sabe que en derecho uno también tiene que escudriñar. No tengo ninguna experiencia en derecho, pues para eso estoy estudiando. Mi pregunta es la siguiente, profe. En caso de que el señor, en su legítima defensa, que los desarmó y los mató a los dos, pues igual es un crimen. Y si él tuviera antecedentes también y no fuera ningún angelito, ahí cómo se pondría la situación, profe. Gracias. Se complica, se complica mucho porque entonces se complica tanto que ya las situaciones se van al positivismo real. Vea, aquí sucedió este asunto y este es el prontuario. Ya no hay ninguna defensa de lo natural por la moral. Al contrario, es la defensa de la norma por la norma. Entonces aquí, todos culpables, todos pagamos. Lo que pasa es que hay sujeto activo y sujeto pasivo se invierten. Hay una inversión de sujeto activo y sujeto pasivo. Porque ustedes saben que el derecho es un derecho objetivo y subjetivo. Pero en el derecho subjetivo y objetivo hay un sujeto activo y un derecho y un sujeto pasivo. Pero aquí ellos se mezclan y la situación se vuelve bien atenuante. Profe, discúlpeme, es que hay otro problema, y es que listo, el señor se defendió y está en todo su derecho, pero si uno analiza bien, mire, sabía defenderse, sabía desarmarlos, sabía utilizar el arma y sobre todo sabía dónde disparar, porque no les disparó a las piernas, no sé si fue en la cabeza o en el tórax. Sí, es que pero los hirió de muerte. Exacto. Él los hirió de muerte. O sea, porque una cosa es que usted los desarme y los reduzca, y otra cosa es que los asesine a los dos. No estoy poniéndome a favor de nadie. Estoy diciendo simplemente, una persona que es capaz de desarmar a dos, coger el arma, utilizarla. Ya lo nombramos, Enrique. Entonces, la situación es que si el señor tenía antecedentes, la cosa se surte en efecto por puro positivismo. Ahí no cabe el iusnaturalismo. Te agradezco. Muy amable. Bueno, espérate un momentico. Juan Pablo, bien pueda. Buenas tardes. Una de las cosas que hablaba el profesor, que eran la de las dos tesis, que decía que el iusnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre derecho y moral, y el positivismo jurídico niega la tal conexión. Serían dos tesis, que son una tesis de filosofía ética que sostiene que hay unos principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, y otra tesis acerca de la definición del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no puede ser calificado de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Una cosa de la que hablaba también el texto era que el derecho es ambiguo, ya que tiene varios significados. Un ejemplo que daba muy claro en el texto era el derecho argentino prevé la pena capital, ya que es un derecho objetivo, o sea, un ordenamiento o sistema de normas. El otro era, tengo derecho a vestirme como quiera, sería un derecho subjetivo, facultad, atribución o permiso, o posibilidad. De ahí habla sobre todas las definiciones que tiene el iusnaturalismo. El iusnaturalismo teológico, cuyo más destacado representante fue Santo Tomás de Aquino,
sostiene que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo, originado en Dios, que es asequible a la razón humana. Ningún orden positivo tiene fuerza obligatoria si no concuerda con los principios de derecho natural. El naturalismo racionalista, que es el que originó en el llamado movimiento iluminista, que se entendió por Europa en los siglos XVII y XVIII, y que fue expuesto por filósofos como Spinoza, Pufendorf y finalmente por Kant, según estas concepciones de derecho natural. Perdona Juan Pablo, cuando hablamos del movimiento iluminista, porque nosotros pues aquí en el curso de ninguna manera mencionamos el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? ¿Tú tienes alguna connotación de eso? ¿Qué pudiera ser el iluminismo? Y el iluminismo nunca del lado del positivismo, siempre del lado del naturalismo. De pronto se deriva que el derecho natural no deriva de los mandatos de Dios, sino de la naturaleza o estructura de la razón humana. Sí, pero también, y no. Mira, eso es lo que tiene el iluminismo. Sí, pero también y no. Todo orden preestablecido es Dios quien lo ha querido, dice Santo Tomás. Ahora bien, el orden de la naturaleza, si la bestia come de, oiga, como es de bello la cosa. Ahora bien, si la bestia come del animal humilde y el animal humilde de otro más humilde, ese orden no es distanciado del orden que Dios ha querido con las especies. Ahora bien, si Dios ha querido ese orden con las especies, es porque Dios ha querido que los órdenes sean manejados por el orden prominente, que es el hombre. Oiga, pues, Suma Teológica de Santo Tomás. Puso al hombre en el centro de la creación. La Biblia no pone al hombre en el centro de la creación. La Biblia en el Génesis lo que dice, ahora esto es tuyo, dominadlo, pero no lo pone en el centro, lo pone en el centro en el siglo XIII, a vísperas de comenzar las universidades europeas. O sea, que esto que nos dice Juan Pablo, y que tiene otros ascendentes distintos, laicos, como Spinoza, ¿sí? Y como Kant, ¿sí? Eso tiene unos asideros muy especiales. En el derecho de nosotros tenemos que hacer las conexiones. ¿De qué me gano yo? Leerme el imperativo categórico y el imperativo ético de Kant, si yo no sé en el entramado jurídico de nosotros dónde está eso. Si nosotros en la Constitución colombiana comienza la Constitución defendiendo la dignidad, ¿y qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad humana? Miren, queridos estudiantes, ustedes pueden entrar al índice de la Corte y mirar. La Corte no ha podido unificar el concepto de dignidad humana en estos 30 años de nueva Constitución. Y van a ver, y yo por ahí tengo un escrito de eso mostrando, creo que en ese texto que les compartí de la despenalización de la eutanasia, ahí muestro que para la Corte ha sido un lío lo de la dignidad humana. Jóvenes estudiantes de Derecho, ¿la dignidad humana es un lío para el entramado jurídico ecuatoriano? No, para ellos no es un lío. Para el entramado jurídico ecuatoriano, la dignidad humana no es un lío, no le han gastado el tiempo que nosotros le hemos gastado a eso. ¿Sabe por qué? Porque para los ecuatorianos, Dios es el Padre y todos son sus hijos, y como es un estado confesional, ahí no hay problema. Todos somos dignos porque somos hijos de Dios. Ahí se acabó el asunto. Pero nosotros tenemos ese lío. Con los laicos, con el término laico. Y la dignidad humana, y la dignidad, y la dignidad, y la dignidad, y la dignidad. Y con la dignidad ofendemos. Y enarborando la dignidad, pisoteamos. Y enarborando la dignidad, excluimos. Y enarborando la dignidad, hacemos asimetrías. Entonces, fíjense que los conceptos a la luz del iluminismo son supremamente delicados, delicadísimos.
Y me gusta mucho que él traiga a colación ese asunto, porque el texto se separa de esa situación. El texto Carlos Santiago Nino, aunque Argentina, a ver, ¿cómo te digo? Argentina no es un estado confesional ahora. Ahora es un estado laico, pero fue confesional. Miren, jóvenes, todos los estados latinoamericanos lo fueron. Algunos se separaron, pero otros no se han separado. Vuelvo al caso del Ecuador, perdónenme que lo cite tanto, pero es que a mí me llama mucho la atención. Mire, Ecuador en este momento es un buen vividero. Dolarizaron la economía. Eso no, hace rato, pero eso no es porque, ¿qué te digo? Les trajo, estén muy bollantes. No, los equilibró. No es que estén muy bollantes ellos, los equilibró. Eso hizo ese estado, y es un estado tranquilo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo ese impacto con unos exguerrilleros colombianos que hicieron su propia guerrilla y que se les entraron a Ecuador y que sacrificaron unos, primero los secuestraron y después los mataron a unos periodistas ecuatorianos. Ustedes se dieron cuenta, ustedes no veían los noticieros ecuatorianos dolidísimos. Eso fue una tragedia nacional para ellos. Pero para ellos, una tragedia nacional. Para ellos se sentían dolidos por ese asunto. Si ustedes algún día quieren hacer un paseíto bueno, hagan ese paseíto allá. Entre otras cosas, las carreteras son las mejores, Más lo paran a uno aquí que pararlo allá. No, y es tranquilo todo. Pero lo que yo quiero hacerles notar con lo que nos ha dicho Juan Pablo es que el iluminismo es contrario al positivismo, absolutamente contrario. El iluminismo son ideas filosóficas que se han mantenido en el tiempo y que se han defendido con morales también, con situaciones morales, pero totalmente independientes. Totalmente independiente al positivismo. Bueno, Juan Pablo, qué pena, pero me tocaba intervenir. Listo. En el resumen, después de hablar de esto del naturalismo, se expresa el positivismo, que en el positivismo tiene diferentes posiciones. Una de ellas sería el escepticismo ético, que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medio de razones y objetivos. Lo otro sería positivismo ideológico. Déjame, no despachemos ese escepticismo ético del todo. Recuerden, estudiantes, que recién entramos, recuerden que nos conocimos el 3 de agosto de este año en este curso y que todas las clases se han dado, si son 16 clases, a excepción de los 2 días del parcial, el 14 de septiembre y no recuerdo el día de octubre. Todas se han dado, pero yo recuerdo cuando nos encontramos que yo les decía que habían unos métodos en el derecho y unos métodos fundantes en el derecho que no han cambiado y que yo creo que no cambiarán, porque el derecho está expuesto en una tradición, y esa tradición era lo que mencionábamos ahora del derecho subjetivo y objetivo. Pero cuando hablamos de escepticismo, el escepticismo está montado en la duda metódica. Hay que dudar de todo para llegar a la verdad, manteniendo como verdadero solo y exclusivamente lo evidente. Descartes ya lo había dicho, pero ya Descartes está haciendo es una elegía de lo que se había mantenido por el derecho, porque el derecho no admite situaciones que usted no logre comprobar. ¿Y está dónde? En el derecho objetivo. El derecho objetivo, ¿qué es lo que hace? Muéstreme la evidencia, muéstreme la certeza. Lo demás es especular. Ojo con la especulación ahí.
porque yo en el iusnaturalismo puedo especular. En el iusnaturalismo especulo. Volvamos al caso ese de la noticia. ¿Acaso no estoy especulando sobre el, como lo decía ahora Enrique, el gran señor este que, de dónde salió tan hábil, pues, que los cogió, los manateó, los mató y les dio dónde era? Ese, o Satanás, o algo, alguna cosa rara era. ¿Sí? Ese no era el ciudadano indefenso. Atención, ese no era el ciudadano indefenso. Ah, joven, entonces de este lado uno puede decir, ¿qué es esto? Estamos por nosotros, los que estamos aquí, en este momentito, los de plataforma de aquí, estamos haciendo un escepticismo ético. Eso es, ¿sí me entiende? Un escepticismo ético. Oiga, pero póngale cuidado. Estamos haciendo un escepticismo ético. Estamos especulando. Y estamos especulando sobre la duda. El derecho no admite las dudas, por eso se convierte en un método del derecho. El derecho no admite las dudas, antes bien las resuelve y hay que resolver la duda. Y ustedes van a ver cuando ya estén mirando en derecho civil, hay unas caducidades. En derecho penal, con mayor razón, hay unas caducidades que se cumplen en el tiempo y se cumplen prontamente. No se cumplen, ay, vamos a ver si dentro del año entrante. No, se cumplen. Entonces a ti, ¿no han visto ustedes la abogada? Te voy a acusar de calumnia e injuria. ¿Y dónde has visto quién ha sido condenado por calumnia e injuria? Eso es muy difícil de probar. Calumnia e injuria, muy difícil de probar. Y sobre todo hoy en derecho administrativo, que eso lo ponemos como un daño moral. Y el daño moral no es que yo esté llorando toda hora. El daño moral es que me haya hecho un daño en mi persona y un daño perceptible con un perito. Y el perito me lo demuestre, un perito psiquiatra me lo demuestre. ¿Y el daño psicológico, profe? Sí, está cercano, sí, pero es muy difícil probarlo, pero lo han probado. Y el código lo dice, ¿no? En el artículo 22-21. Claro. Que son delitos contra la moral. Claro. Pero ojo con el escepticismo ético. Mira, lo que hicimos aquí fue eso. Especulamos, decimos lo que hacemos a toda hora. Especulamos, decimos. ¿Tenemos certeza? No, pero especulamos y decimos. Eso es lo que el derecho no te admite. Y vos en un juicio no puedes llegar con un escepticismo ético. Y el juez, bueno, y la prueba. Y es que ni el juez te lo va a decir, te lo dice la contraparte. A ver la prueba, muéstrame la prueba. Les voy a poner este ejemplo de derecho civil para que vayan viendo lo delicado que es. Esto es un litigio que conozco muy de cerca. Sucede que hay un lote, tienen un lote y el lote tiene dos dueños. Cuando el lote tiene dos dueños, lo llamamos proindiviso porque no se puede dividir, porque el frente es de 11 metros y de 11 metros pues queda un chupete para uno, un chupete para el otro. Eso no es civilmente concertable. Por lo tanto, no se puede dividir. Sin embargo, el abogado siguió. En este momento, la jueza pidió un peritaje de la Universidad Nacional para ese lote, de peritos, a gente que sabe medir y que sabe lotear. ¿Qué va a decir el peritaje? Que no se puede, eso lo sabe cualquier niño. 11 metros de frente no se dividen. Sin embargo, el abogado dejó todo hasta el final. El peritaje vale la media abogadita de 2.500.000 pesos. Entonces, le decía yo a la otra persona, aquí van a mostrar la moneda de cobre mía. Cóbreselo al abogado. Eso es un defecto en forma del abogado. Todos sabemos que 11 metros no se dividen. Y miren, lleva todo este tiempo y lo llevó hasta allá. Y si no los paga, porque ya el proceso no se puede devolver. Si el proceso se devuelve, todo el mundo pierde. Entonces, como el proceso no se puede devolver, yo le decía a esta persona, dígale que el abogado al menos pague la mitad. Pero si ahí no paga un proceso de deslinde y amojonamiento. Sí, pero como no se puede dividir, eso no se puede dividir. ¿Vos qué haces con 5.5 metros? No cabes.
Un gordo como uno no cabe. Entonces ¿eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Y eso no tiene ninguna enmienda civil. Eso no tiene ninguna enmienda civil. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Como el otro fue el que invadió, eso debe llevarse a remate, pero lo debió haber hecho hace rato, haber invocado el remate hace rato y no dejar hasta esta instancia. Y 2.500.000, que ellos no van allá con sonrisitas, van por eso. Aunque vale la pena aclararles otra cosa. Y entonces una persona que no tenga plata y una persona que necesite que se le haga ese proceso y no tenga dinero, ¿qué hace? Hay un auxilio de pobreza y ellos están llamados a hacerlo gratuitamente. Eso no, sí, eso se pide, sí, se pide en tanto que no tengo con qué pagar y yo soy pobre y necesito hacer eso. Entonces me hacen un estudio cuán pobre soy y me lo hacen. Pero ellos le sacan el quite. ¿Quién no le va a hacer el quite? A una cosa que vale 2.500.000 y a una cosa de pobreza. Y más que ellos no tienen que hacer nada, sino medianamente tomar unas fotos y ya. Jóvenes, el escepticismo ético se resuelve en la implicación. Escepticismo ético es una duda de manejo. Y esa duda de manejo no es consistente. Esa duda de manejo es especulativa. Esa duda de manejo no se mantiene. Y al ser una duda de manejo y al no mantenerse, atiendan eso. Pro hominis. Repitan conmigo. Pro hominis. Toda duda se resuelve en el implicado. Por eso usted me acusó a mí. ¿Toda duda se resuelve qué, profe? En el implicado. Pues sí se puede resolver, porque cuando ya no se resuelve en el implicado, comenzó el proceso, ¿cierto? O sea, toda duda se resuelve en el implicado. Pero si pasamos de la duda a la sospecha, ya lo habíamos hablado en este curso, ¿cómo paso de la duda a la sospecha? ¿Cómo es que me van a quedar callados, caramba? ¿Cómo pasamos de la duda a la sospecha? Porque hay algún indicio. Claro, y así con ese nombre, hay indicios. En la duda no hay indicios. En la duda hay dudas. Pero en la sospecha hay indicios. Por lo tanto, a los sospechosos les dan intramural. ¿Ya? A los sospechosos los llevan les privan de la libertad. ¿La cadena indiciaria es prueba o solamente una? Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque no cualquier sujeto tiene cadena indiciaria. Un niño o un menor no tiene cadena indiciaria. Un joven pudiera tener una cadena indiciaria, pero donde se muestre la evidencia. Es muy delicado. Cadena indiciaria sin evidencias es un lío para la demanda y la contrademanda. Entonces es mejor evitar. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso hipotético? Duro que yo no... Ahorita que estaba aquí, que me sonó el teléfono, tengo un familiar que es policía. Me dice, ayer hice una captura. Y resulta de que capturan a un menor de edad con 100 cartuchos de calibre 5.56. Pero resulta que cuando le dan todo el proceso, el joven nunca lo han registrado. O sea, él no existe para el Estado colombiano. No, eso sí, pues, ni un indígena, pues. No. Eso no, eso sí no. Eso, que ya ese adolescente lo hayan preparado para eso es otra cosa. Porque usted sabe que si yo estoy en Hoyo Hondo y allá tengo mis registros, pero ni siquiera, mire, la registraduría, aquí nosotros nos quejamos de muchas cosas, pero se me viene a la mente, ni de la registraduría, ni del plan de vacunación nos podemos quejar, ¿sí? Eso sí, ahí sí, la registraduría se ha vuelto tan, diríamos, no solamente sistematizada, sino expedita, clara, contundente. El notariado y registro, ¿qué le parece a usted? El notariado? Eficiente. Eficientísimo. Yo puedo sacar el registro de libertad mío ya y mirar las cosas y saber aquí habían delitos de derecho civil por venta de cosa ajena. Porque se lo vendieron a dos y aquel fue el primero que registró y se quedó de dueño y el otro quedó estafado.
entonces ya tiene que montar una cosa por estafa cuando era el primer dueño. Ya eso se solventa con esta cosa. O cuando viene, atención esto, que la gente no se fija, te están vendiendo una propiedad y sucede que la propiedad tiene una medida cautelar y a vos te entregan los certificados de registro y toda la cosa, pero tiene una medida cautelar. Las medidas cautelares, sobre todo cuando hay menores. Sí, cuando hay menores de edad de por medio. Y si hay un menor de edad de por medio, carajo. Arelis, bien pueda. Gracias, profe. Profe, tengo una duda en el taller, en el punto 3 que dice, imagine una discusión verbal provocada por la vaguedad de la palabra derecho. ¿Es una discusión verbal que yo debo de crear? Claro, Arelis, y me gusta mucho ese ejemplo. Usted la crea, es una vaguedad. Vaguedad. Recuerden que más adelante Carlos Santiago Nino va a decir, es que es todo un problema de representación lingüística, es que es todo un problema de representación del lenguaje, es que el derecho, por eso este texto es el último, es que el derecho es un problema del lenguaje, es un problema de la realidad. Entonces tú, Arelis, haces tu propio ejemplo. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo no lo hemos dejado terminar, pero es que ha sido muy interesante la cuestión. Siga, Juan Pablo, por favor. Profe, ahí sigue el positivismo ideológico que me gustó mucho porque hace comparación con algo que se lee más adelante, que es sobre el nazismo, una ideología nazismo. ¿Por qué? Porque en esa pregunta eran tres juristas, como un debate que se hacía, porque los nazistas hacían todo como las normas por obligatoriedad. Y otros eran religiosos donde decían que no, que así como era el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, así deberían ser las normas para cada uno, no como un esclavo, que ellos utilizan métodos totalitarios de gobierno. Pero qué bueno que llegues a esa conclusión, porque ahí Juan Pablo y todos los demás, en la misma página 18, él ve la necesidad de llevarlos a un ejemplo, llevar a sus lectores a un ejemplo larguísimo, pero un ejemplo donde Cayo, Sempronio y ¿cuál es? Y Licio, o Ticio, van a entrar en una controversia. Y esa controversia, ¿cómo se dirime? Juan Pablo, usted tiene cómo se dirime, cómo se concluye esa controversia. Yo diría que más que todo como en una a la conciencia más que todo de cada uno, pero yo diría que las normas que tienen el naturalismo. Pero a ver, eso de la conciencia no, pero lo que acabas de decir, sí. Póngale cuidado todos. ¿Cómo resuelve esa controversia Carlos Santiago Nino en el texto? Él la resuelve. Y se van a admirar Carlos Santiago Nino está escribiendo eso en el año 73. Y lo que eso va a hacer en los entramados jurídicos de nosotros tan fuerte, tan grande. Eso habla más que todo de la metodología casuística. Sí, sí, claro, sí, pero ¿cuál es la resolución? ¿Cómo lo Profe, dime. Es donde solicita, ay, se me fue la palabra, condenar a los procesados, porque se me fue la palabra exacta. Sin duda que condenen a los procesados. A ver, jóvenes, ustedes saben que el juicio de Nuremberg trajo consigo una otra cantidad de tratados internacionales y para nosotros es una resolución, la 8430 de 1993, que no se pueden hacer intervenciones con seres humanos sin tener un consentimiento informado. El juicio de Nuremberg es el padre del consentimiento informado y el consentimiento informado es fundamental en las acciones jurídicas con pacientes que consienten o no pueden consentir. Pero ese no es el asunto. El asunto es que él resuelve eso juridificando al positivismo con naturalismo. Los une. Oigan pues la importancia.
Él une, no por separado, como siempre lo hemos visto. No, los une y hace una sola cosa. ¿Cuál cosa? Bloque de constitucionalidad. Se adelantó unas décadas a ese asunto. Él murió con absoluta seguridad, ni siquiera pensó lo que se hizo con eso. El bloque de constitucionalidad es eso. Ya no es iusnaturalismo ni positivismo, sino unidos. ¿Y cómo se llama? Se llama iuspositivismo. Y eso es lo que hace en todo ese texto Carlos Santiago Nino para resolver ese asunto. Iuspositivismo. Queridos estudiantes, les he dicho desde el comienzo, Colombia cambió en derecho en el año 2006 y cambió en derecho en el año 2006 con la llegada ¿de qué? De el bloque de constitucionalidad. ¿En el año que llegó? 2006. Pero no es que llegara, ya estaba, sino que simplemente Colombia acepta el acuerdo. Al aceptar Colombia el acuerdo, comienzan a darse unos cambios. Yo les he contado el cambio en las constituciones de la mujer, el cambio en que la mujer es muy bien, es en los más vulnerables. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Los niños, las mujeres y los ancianos. Muy bien. El bloque de constitucionalidad es los más vulnerables. Y luego de ellos vienen entonces los discapaces, y entonces los sordos, y entonces los mudos, y entonces los ciegos, y entonces los que tienen una discapacidad mental. Entonces, ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Estaban alegando sobre eso, sobre las personas con cierta discapacidad en la corte. Y hacen, oiga, atención, y eso hace unos cambios rotundos. Rotundos. Atención, estudiantes. Los cambios son intensos. Intensos. Los hijos no heredan la pensión de los padres. ¿Quién hereda la pensión de los padres? Un discapaz. Ah, ¿eso de dónde nos salió? Es que nosotros lo pensamos en el entramado jurídico. No, del bloque de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Ah, que la mujer no ha respondido por sus derechos sexuales y reproductivos. Que responda. Que responda, que ella puede responder. Y recuerden el texto que yo les compartí mío de la despenalización del aborto y el texto que leímos del feminicidio. ¿Eso de dónde sale? Sale de ahí. Jóvenes, ustedes van a ser abogados en un tiempo donde van a tener una competencia muy grande con los medios. No hablo de los solos medios de comunicación, sino los medios de cibernética, de telemática, de informática. Y ustedes, por encima de todas las cosas, deben de conocerlos. Entonces, les pongo un ejemplo respetuoso, porque todo queda grabado. Yo anoche, de esas eventualidades, conocí una plataforma que se maneja aquí en Medellín. Y la maneja un grupo, así como decías tú, vulnerable. Y a esos vulnerables hay que protegerlos doblemente, porque están en un estado de indefensión. Pero esa plataforma, delicadísima. Yo ayer entraba y eso acusan, y acusan, y acusan, y acusan, y acusan, y acusan. Y entonces dice uno, ¿y esto dónde va? Porque yo te puedo acusar a vos en público, pero otra cosa es que esa acusación se convierta en una acción jurídica. Entonces, concretémonos. El bloque de constitucionalidad hizo lo que Carlos Santiago Nino propuso mucho tiempo antes, porque el bloque de constitucionalidad ni siquiera se pensaba en el año 73. Pero mira lo que hizo. ¿Cuál es el epicentro del bloque de constitucionalidad? Que las Américas hispanoparlantes, nosotros somos hermanos. Hermanos no solamente por hablar y entendernos. Somos hermanos porque tenemos una ideología casi igual, mejor dicho, igual. Nosotros tenemos una fisonomía igual.
Nadie de nosotros va a estar en Europa y no lo van a... Ay, no, aquí me camuflo. Eso, nos ven la boca, nos ven la ñata, nos ven las orejas y nos ven ni vean. Latino. Latino. A veces ni siquiera por la voz, porque hay algunos que el buen manejo del inglés, pero ni siquiera. Entonces, ¿qué te quiero decir? La religión igualmente, y no tiene que ser la católica, la religión cristiana, y si no es la religión, la ideología cristiana, porque una cosa es la religión y otra cosa es la ideología cristiana, que lo que hizo la ideología cristiana fue un humanismo, y un humanismo muy grande. Entonces, nosotros, esos hispanoparlantes y latinos, nos une otra fuerza más grande, y la fuerza más grande que nos une es el bloque de constitucionalidad, por la defensa de ¿quiénes? De los más vulnerables, de los más pobres, de los sin voz. La constitucionalidad es al igual que la constitución, uno para cada país. No, es uno que impacta las normas nuestras, las impacta. Pero jóvenes, ¿las impacta de qué manera? ¿De qué manera las impacta? Yo creo que nos ha faltado lectura, incluso nosotros que no tengamos lectura de eso, pero grandes constitucionalistas que se equivoquen. Yo les conté cuando se equivocó el Procurador General de la República, que hizo un oso de gran proporción por no conocer las incidencias del bloque de constitucionalidad. Termino una cosita. El bloque de constitucionalidad, ¿qué nos hizo? ¿Cuáles son las características de ello? A nosotros nos hizo pensar distinto la Constitución. Entonces nosotros hablamos de ese momento como un neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo, nueva mirada constitucional. No es que estemos cambiando la Constitución, la estamos reinterpretando en un contexto. Atención, estudiantes. Esta es la última clase magistral. Estamos haciendo una reconfiguración y eso lo llamamos neoconstitucionalismo. Entonces me dirá el señor Ríos, ¿y eso dónde lo vemos? A ver, ¿dónde está la prueba? Lo vemos en las decisiones jurídicas. Lo vemos en las racionalizaciones jurídicas. Ya no vamos a racionalizar de la misma manera. Ya no será el positivismo por aquí, el naturalismo por acá, y eso que hablábamos ahorita del ejemplo del señor en Barranquilla. Ya no será así. Y ahora toca entrar a otra posibilidad, y esa posibilidad es esa, una nueva racionalización jurídica. Que yo soy un juez de la República y aquí no caso esta clase de personas. No las case usted, pero allí las van a casar. ¿Sí ven? La juración de conciencia se vuelve una cosa relativa, cuando la juración de conciencia la habíamos tenido como una cosa absoluta. En caso de la señora de la eutanasia que le habían prohibido, explíquenos de esa partecita ahí, y el juez dio 72 horas, creo, 2 días, para que la EPS y ella pudieran organizar, determinar el día, la hora y la... Bueno, para... Yo ahí me perdí. Yo me quedé en el lugar cuando la señora se la negaron, que todos sabíamos que se le iban a negar, pero ahí lo otro me perdí y ahí no te puedo hablar porque no conozco. Sí estoy muy inquieto. ¿Qué fue lo que invocó? Porque otra cosa es la resolución, atención, otra cosa es la resolución 1216 del año 2016, que es una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social. Y con esa han invocado la eutanasia muchos colombianos. Don Ovidio, el papá de Matador, estaba en una enfermedad terminal. Un cáncer, queridos estudiantes, un cáncer para estar en el estado terminal es muy doloroso. Es una situación dolorosa, absolutamente dolorosa. Y el señor tenía un cáncer de piel, pero no en estado terminal, incluso tratable. ¿Sí? Pero ese no es el hecho. De verdad, yo me perdí ahí. He tenido muchas cosas esta semana, no he mirado, no sé qué fue lo que se invocó.
Profe, pero en agosto hubo otra sentencia que creo que decía que ya no era necesario que hubiera una enfermedad terminal, sino que solamente con tener intenso dolor. Y un mes después fue que la señora solicitó la eutanasia. Pero Germán, los que medianamente conocemos de esas cosas, usted sabe que el intenso dolor es una situación muy difícil de concretar, porque el umbral del dolor, yo particularmente tengo un altísimo umbral del dolor, pero altísimo. Pero conozco personas que no resisten ni uno, ¿sí? Ni uno. Entonces, eso, y además es una situación absolutamente subjetiva, porque el dolor uno lo puede identificar como una pasión, pero también es un lenguaje. El dolor es algo tan individual. Los que tienen hijos saben cuando un niño está pequeñito y que llora y la mamá no sabe qué hacer con ese bebé, lo desnuda, le da alimento, le da de todo. Y ella dice, el niño tiene un dolor, pero no sabe, una mamá no sabe. Y lo último, lo pone en su regazo y el niño se calma y se duerme. La clínica del dolor en el Hospital San Vicente, que siempre por lo general son con enfermos terminales de cáncer, la clínica del dolor, para amortiguar el dolor. ¿Cómo se amortigua el dolor intenso por un cáncer? Se amortigua con un narcótico. Y ese narcótico ya nosotros lo tenemos aquí en las voluntades anticipadas. Es usted con un, lo voy a decir mal, un barómetro, pero no es un barómetro. Usted va midiendo qué cantidad, ya no es que se le apliquen, a no ser de que no pueda consentirse. Y va oprimiendo hasta que el dolor mengua, pero recuerden que el dolor mengua, pero produce placer. Ahí está la otra situación. O sea, mi dolor mengua, pero está la otra situación. Entonces, se advierte en el consentimiento informado que son pacientes expuestos a este narcótico, donde su vida se mengua, donde su calidad de vida también, y donde hay unas particularidades al unísono también para ese asunto. Pero fíjense lo que es en Colombia la ley de cuidados paliativos. ¿Dónde aplican esa ley de cuidados paliativos? Donde no hay ni plata para sostener el sistema de salud, ahora mucho menos para sostener un sistema paliativo tan supremamente costoso. Mantener enfermos en UCI o mantener enfermos en hospital en casa, absolutamente costosos. Y donde el sistema capitalista nos dirá, bueno, y este enfermo, 80 y tantos años y gastando tanto, y por allá el otro de menos edad y más productivo, ¿qué vamos a hacer? Esas situaciones utilitaristas aparecen. Y esas situaciones utilitaristas están en medio de la pugna de lo uno y de lo otro. Por eso, mire desde dónde nos salió el asunto. Nos salió el asunto desde la posibilidad de pensar eso que Carlos Santiago Nino trae, que ya no es iusnaturalismo ni iuspositivismo, sino una sola misma situación que enrola, fundamenta, clarifica lo que es el bloque de constitucionalidad. Sin duda que él no lo pensó, sin duda que él no lo objetó, ni siquiera pensaría que con sus ideas serían promotoras de una realidad para las Américas. Jóvenes, ¿el bloque de constitucionalidad le ha servido a las Américas? Tenemos que decir sí, sí y sí. Yo le doy a Manuel y bien pueda Manuel. Profe, muchas gracias. No, era desde que estábamos hablando del juicio ese de Nuremberg, que uno se pone a analizar cosas. Yo creo que yo me he leído para unos 300 libros de la Segunda Guerra Mundial y nunca me canso de mirar a Adolfo Hitler cuando hace un discurso y nunca me canso de decir, no lo admiro, ¿qué tal? Pero no era un tonto, ojo. Para uno estar en la mitad de la cultura, porque él no estaba en África, estaba en Europa y en Alemania, uno de los países más cultos toda la vida. Para usted montar el nacionalsocialismo, dar los discursos que él daba, convencer la gente, tú ves la gente levantando la mano y gritando el hombre fuerte, eso significa Heil Hitler, ¿no es cierto?
y todas las cosas que en última instancia todo ese positivismo que ellos montaron allá pues eran sus ideales, ahí los plasmó él. Sin embargo, mire que ninguno de los jueces que hacen el análisis que coloca el autor ahí señalan como un hombre que tenía que ser muy inteligente. Es que Adolfo Hitler no era bruto, por Dios. No conozco un político todavía con esa capacidad como Mussolini. No hablo capacidad buena o mala, lo estoy hablando como político y como fundador de un partido. Y él cómo llega y se encierra allá cuando ya se ve derrotado y no necesita uno discutir mucho rato para saber que un hombre tan supremamente inteligente reconoce que se equivocó, porque él sabía que si lo cogían vivo, y cuando eso no existía el bloque de constitucionalidad, ni se habían montado los derechos humanos, de allá salieron pues, pero él mismo se aplica la eutanasia, ¿cierto? Él se da cuenta qué tan equivocado estaba siendo tan inteligente, y él sabía perfectamente que si él lo hubieran capturado los rusos, no los americanos, fueron los rusos, lo hubieran capturado vivo cuando ingresaron allá a Berlín y en el búnker que estaba, él sabía perfectamente qué él esperaba. Y él estaba convencido de que lo que estaba haciendo le servía a Alemania, pero él en su interior sabía perfectamente que estaba tan equivocado, tan confundido, y que había pasado todas las leyes morales y naturales, que se aplicó su propia sentencia, fue su propio juez. Manuel, espera un minutico, bien pueda. Ahí le pasó lo mismo que en el caso de Cleopatra. Yo no sé si ustedes han leído sobre Cleopatra o bueno. Era tanto lo que él manejaba el orgullo que obviamente la cabeza de Hitler costaba, no en el sentido de plata, sino que la persona que lo mataron, le diera de baja, se iba a mostrar como un trofeo ante toda Europa. Así, por eso digo lo mismo que Cleopatra, porque ella le pasó lo mismo, ella decidió matar de ella misma antes que el romano que conquistó la tierra de ella la mostrara ante los romanos como el trofeo, porque ella no iba a morir en el instante, no la iban a matar, ella la iban a coger y la iban a pasar por todo Roma como trofeo. Pero tengan cuidado de dónde están sacando esas fuentes, lo digo con mucho respeto. Si es de Historic Channel, es lo más equivocado que hay. Los textos históricos que nos llevan a esas relaciones son textos muy serios, pero hay un complot para diversificar. Supongamos el verse en Historic Channel, Alejandro Magno es lo más controversial que puede haber, porque los datos históricos están totalmente desilvanados y lo que pretenden es mostrar más la comedia y hacer comedia que hacer el asunto. Pero yo sí le voy a responder a Manuel con un asunto de esos. Reinaba Pío XII y Pío XII decían, ¿por qué Pío XII no dice nada sobre lo que está haciendo Hitler? Y Hitler le pasaba por el Vaticano los aviones, pero nada más. Hitler anunció el 5 de mayo de 1941 que iba a bombardear Montecassino. Montecassino es una colina, Roma son 7 colinas, y hay la primera colina es Montecassino. Montecassino tiene sobre sí un monasterio antiquísimo del siglo V, cuando los bárbaros invadieron Europa, pero en ese monasterio, en el monasterio de Montecassino, se considera ese monasterio como la cuna de la cultura universal, al menos de la cultura occidental, Montecassino. Y Hitler nunca anunció un bombardeo, pero anunció ese. Y el Papa reinante dijo, no va a bombardear. Se está debilitando Hitler, oiga pues. Y era un anciano, el Papa. Y efectivamente no bombardeó Montecassino. Amenazó, pero no bombardeó. Ahí comenzó el debilitamiento del poder de Hitler. Entonces, para que cerremos ya, Manuel, porque ya aquí están inquietos y todos quieren ir al baño. Entonces, el asunto es que
Lo que Carlos Santiago Nino nos propone es una situación que uno de pronto no está esperando. O sea, uno cuando está leyendo el texto, por eso es tan bueno leerlo, porque es donde usted se encuentra, usted nunca va a esperar que este hombre vuelva el iusnaturalismo y el positivismo una sola cosa. Una sola cosa. Recuerden que siempre estuvieron separados, siempre, siempre, siempre. Nos ha traído ventajas con el bloque de constitucionalidad, pero también nos ha traído situaciones problemáticas, sobre todo en el orden de los gobiernos. Y yo les conté aquí el caso con Petro en Bogotá. Y ha habido en otras partes ha habido otra clase de situaciones. Bueno, pero es que no hemos dejado terminar a Juan Pablo y ya me da pena con él. Le hemos interrumpido parejo. Manuel, vamos a dejar que Juan Pablo termine y seguimos. Listo, profe. Después de seguir pues con lo de nazi, que eso yo no sé cómo hace una persona o una nación para poner pena de muerte a los primogénitos, no sé. Pero ya de ahí seguimos al formalismo jurídico, que eran más que todo, ahí dieron opinión 3 personajes que llamaban Kelsen, Ross y Hart, que sostenían claramente que un orden jurídico puede estar integrado no solo por normas legislativas, sino también por normas consuetinarias y jurisprudenciales, y no se pronuncian acerca de cuáles estas normas tienen prioridad. De ahí sigue el positivismo metodológico o conceptual, que serían las proposiciones acerca de lo que el derecho dispone, no implican juicios de valor y son verificados en relación a ciertos hechos observables empíricamente. Bueno, ahí termina lo que es el derecho. Entonces seguiríamos en las preguntas que están en la página 67. Juan Pablo y también los compañeros, esas preguntas es que son larguitas, esas son casi 10 hojas. Tengan la bondad de irlas haciendo poquito a poquito, porque es muy importante que hagan esos ejercicios. Bueno, Juan Pablo, yo creo que hasta aquí. Yo te agradezco mucho la responsabilidad, y el querer socializar con nosotros. Muy amable. Bueno, Manuel, cerremos pues para que darle la oportunidad a otros aquí. Gracias, profe. No, yo lo único que le quería era preguntar a usted un escenario que yo me monto y a mí me tocó cuando no existía la Constitución del 91, cuando existía la del 86 y no existía ni siquiera la Corte Constitucional. ¿Qué hubiera pasado en Colombia, profe? Le pregunto a usted, si no se hubiera reformado la Constitución, y la Constitución no se reformó ni se llamaron a los constituyentes por buena gente. Usted sabe que hubo presiones para poder hacer eso, pero ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado con el tal bloque de constitucionalidad y todas las cosas que hemos conversado, profe? Muchas gracias. Porque es que en ese entonces ni siquiera se pensaba en eso. El bloque de constitucionalidad, se me haría muy difícil ahorita nombrártelo cómo fue apareciendo. Pero el bloque de constitucionalidad fue apareciendo por los desmanes que algunos países como Argentina, Chile, Brasil, que tenían dictaduras y no salían de una dictadura, terminaban otra y seguían con otra. Argentina tuvo una cantidad, Brasil ni se diga. Chile tuvo un dictador que yo les conté lo que hizo y las bondades también económicas que hubo con él, porque eso hay que reconocerse. Pero en ese tiempo ni siquiera se pensaba en eso. Mire, ¿sabe qué era lo que se pensaba en el año 91? ¿Y qué era lo que nosotros teníamos en mente en el año 91? Ni siquiera entendíamos la dupla que había entre guerrilla y narcotráfico. Ni siquiera entendíamos eso. Si usted puede leerse periódicos de la época, se sorprende de lo que un periódico como los nuestros decía antes del año 91 de la realidad del país. Y eso era otra cosa totalmente distinta. Cuando en el año 89, cuando después de Galán, en el año 90, cuando mataron al gobernador de Antioquia, todas esas cosas seguidas, habían otros principios que objetaban
y ni siquiera mirábamos que era una competencia por el orden nacional. Entonces, fíjese que hemos tenido una historia fraguada y delictiva y preconizada desde otros lugares y nos hemos dado cuenta de la realidad tardíamente. Somos los últimos que nos damos cuenta de la realidad tardía nuestra. Por eso el 2006 fue que marcó una parada en esto. Primero, el sistema va a ser oral. Oiga, jóvenes, y en ese se van a formar ustedes como abogados. Oral. No. Sí, pero no en todo el derecho. Que todo el derecho es oral. Todo el derecho es oral. Que hay unos que lo implican más que otros, pero el derecho es oral. ¿Cómo se ve ese cambio en la interpretación de la norma ahí? Una maravilla. Yo se lo puedo... ¿Cómo se vio, pues? Yo que he estado en los dos, y en los dos digo, este es el mejor. Este es el mejor momento. Es que, claro, pero lo digo yo, ¿cierto? Me está preguntando a mí. Sí, es absolutamente subjetivo. Y que yo lo diga no es que sea la verdad, ¿cierto? Pero usted puede consultarle. Ustedes tienen todos profesores juristas, todos. El profesor que le da clase aquí a usted es una persona preparada. Si alguna cosa ha hecho esta institución es tener gente preparada. Y usted pregúntele, bueno, y entonces en este aspecto, ¿qué? Y sobre todo los más mayores, los que hemos estado en el uno y en el otro. Y el sistema oral tiene unas ventajas grandes. Siguiente, para cerrar el asunto, entonces, por eso este texto aparece en su currículo. Por eso este texto aparece en este curso para finalizar. Porque entiendo que con este texto se abren todas las posibilidades del derecho. Nueva racionalización jurídica con el neoconstitucionalismo. El nuevo estado de garantías. Las garantías procesales se salen de la Constitución. Por ahí el muchacho me hacía una caricatura tremenda. Claro, de la Constitución se salen las garantías procesales. No, ni siquiera los constitucionalistas pensaron las garantías procesales que se han podido hacer en estos 15 años. Oiga eso que le digo, en estos 15 años. Y la Constitución tiene 30. Y en estos 15 años se salen las garantías procesales. Me quedaría aquí ofreciendo ejemplos a diestra y siniestra de cómo se salen las garantías procesales. Y no solamente se salen las garantías procesales, sino que se incrementa la economía procesal. Bueno, jóvenes, hasta aquí, punto y aparte, vamos a darle... ¿Cuál es el nombre tuyo? Joan. Bien pueda. ¿Hasta qué punto el bloque constitucionalidad le dio a los pueblos invisibles, como llaman, el papel de opresor? Que yo veo en Colombia. ¿Opresores? Sí, por ejemplo, yo veo en Colombia las sociedades indígenas que está lo que los protegen. Y eso muchas veces son opresores del pueblo. Entonces, ¿qué parámetros o qué reglas rigen que estas personas no salten las barreras de la opresión? A ver si le entendí. Y si le entendí es muy grave. Y si le entendí es muy grave. La Constitución de 1991 coge a los pueblos indígenas y los protege. Y hace de ellos una protección especial. Y aquí he dado ejemplos de esos que no voy a caer aquí pues otra vez a repetir. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Pero, ahí viene el punto y coma, pero si usted se está refiriendo a la fuerza que están tomando ciertos pueblos indígenas, porque no son todos. Usted al Emberá-Catío no lo va a ver sino por allá detrás del maicito, detrás del frijol y la frita. Pero uno sí ve a los países usurpando tierras en el Cauca y cosas parecidas para no mencionar más. Ya ha habido casos, pero seguimos diciendo son casos particulares. Pero sí ha habido. Yo, por ejemplo, vi que unos indígenas se están tomando las calles. Sí, secuestran. O sea, ellos se sienten protegidos, pero porque... O sea, se sienten protegidos, pero salen a hacer ese tipo de cosas, como la constitucionalidad. Decía yo, ¿qué haría la policía? Ellos tienen
Es decir, tienen una jurisdicción especial. Pero en su territorio. Sí, pero eso, ojo a eso. El concepto de territorio para ellos es muy importante. Y aquí hay muchos pueblos indígenas. Y nosotros, pues, nosotros porque estamos medianamente maquillados, pero allá resultamos. Pero le voy a poner un ejemplo y con ese ejemplo yo creo que ustedes van a poner mucho ejemplo, el ejemplo que les voy a proponer. Una universidad pública como la Universidad de Antioquia, a los pueblos indígenas no tienen que hacer examen de admisión. Entran derecho. Entonces, he sido testigo y he acompañado el caso y lo he acompañado jurídicamente. Entran a medicina. Como es de difícil de entrar con esos puntajes tan duros, con ese examen tan tremendo y sobre todo que ese es el primer puntaje. Allá están sentados. Y comienzan las clases. Pero comienzan las clases y comienza el choque. Y no solamente es el choque comunicativo. Y ya califican durísimo y entonces comienzan a perder y a perder y a perder y a perder y a poner tutelas, que la discriminación, que no sé qué, que el acompañamiento y se les da acompañamiento, pero es que pero algunos sí han podido y lo han podido hacer. Yo conozco particularmente algunos que han podido en este momento y van muy adelante, pero les ha tocado duro. Pero también conozco el caso de que se hizo pasar por indígena y resultó que no era ningún indígena. Pues todos tenemos cara, ¿cierto? Pero no era ningún indígena. Y entonces, como no había ningún resguardo que lo apuntalara, que lo respaldara, entonces salió de la universidad. Y salir de una universidad pública en esas condiciones es para nunca más volver. Y conozco los casos, como también conozco los casos de los que llegan que son de estrato 5 y 6 y se pasan allá con estrato 1 y 2 y tarde que temprano le hacen la prueba aleatoria, ¿cierto? Es que la buena alimentación y la buena cuna, eso se ve en la cara, Entonces, así se vistan de blue jeans rayados y huecudos, eso se ve. Por eso, volvamos otra vez, tienen jurisdicción especial. Yo les conté el caso de unas emberacatíos en Dabeiba, Antioquia, por el lado de Camparrucia y Urama Grande, que no sé dónde salieron con esa práctica de ablación del clítoris en las niñas. Yo no sé dónde salieron con esa barbaridad de estas señoras. Hombre, no, los españoles no pudieron haber traído cualquier otra cosa, pero nunca eso, nunca eso. Y imposible que la madre Laura, que estuvo por allá todo ese tiempo, y todas las amigas de ella nunca contaron una locura de esas, que es una barbaridad. Entonces las niñas se mueren, algunas niñas se mueren por la infección, porque eso lo cortan con cuchilla. Entonces, aterrador. Y como es jurisdicción especial, las ponen a pilar el maíz de las compañeras, o las ponen a hacer una era. Por Dios, mataron a una niña, a sabiendas y con plena libertad. Entonces, por eso, ellos son un grupo protegido. Recuerden los azotes que nos han mostrado en televisión de allá del Cauca. Para ellos es como una humillación, lo mismo que el cepo. El cepo es una humillación, pero de todas maneras ellos sí tienen una manera de justicia y de ajusticiar muy distinta a la de nosotros y por eso hay contrastes. Profesor, lo que sucedía ahí es que se volvió eso un arma política. Entonces, mire usted los indígenas del Cauca, coja todo ese sector, que es netamente cocalero, tienen salida al mar, y ellos se alborotan y frenan del sur del país. Pero esos indígenas, súmelos a los del Ecuador, que vendrían siendo los de la parte norte del Ecuador, súmenle los del Perú, y póngale a Bolivia en el contexto y usted encontrará que hay políticamente organizada una megaregión indígena que buscan sea una república independiente indígena. Y detrás de eso, como colorario, pues les cuento que están las FARC. Como colorario. Muy bien. Están las FARC. Qué pena. Ya nos llevan toda esa indigenada. Mateo, bien pueda. No, yo tengo dos preguntas. Quítese, al menos para la cosita.
Profe, la primera es referente al bloque de constitucionalidad y la segunda es referente al libro de Nino. La primera sobre el bloque de constitucionalidad es si de pronto los antecedentes de dicho bloque podrían remontarse desde la Revolución Francesa, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que empezaron a exportarse en todas las repúblicas y partes del mundo. A ver, respondamos esa. Sin duda que sí. Lo que pasa es que la formalización de eso se demoró mucho. Pero cuando Antonio Nariño comenzó a hablar ese lenguaje aquí, qué cosa tan rara, ¿sí? El virrey, había aquí un virrey, era el virrey Amari Borbón. El virrey Amari Borbón le sucedió al virrey Solís. El virrey Solís no se metió en ese asunto porque se hizo monje franciscano aquí en Colombia y dejó vacío eso. Y entonces le sucedió a Amari Borbón. Amari Borbón mandó, ese tipo es peligroso, métanlo en la cárcel. Hablando así, ese tipo tiene que ser peligroso. Claro, porque no entendían. Porque aquí en Colombia, si no lo quieran reconocer, si hubo monarquía, claro, si hubo virrey. Bogotá fue capital de virreinato. Perú fue capital de virreinato. Y entonces Amari Borbón vio eso muy charro, eso, ¿qué es eso tan extraño? Métanlo en la cárcel. Y entonces después dijo, no, pero sáquenlo de aquí, llévenselo para Cartagena. Métanlo en Cartagena en la cárcel para que esté más cerca para sacarlo. Porque ese lenguaje de derechos humanos, los derechos del hombre que venían de la Revolución Francesa, no son extraños con los derechos humanos del año 48, cuando aparece la ONU, cuando aparece el derecho internacional humanitario y cuando, atención estudiantes de derecho, cuando le dieron a Israel una tierra que no le pertenece. 14 de mayo de 1948, pobrecitos los judíos, miren cómo los maltrataron, miren todo lo que le hicieron, esta es la tierra de ustedes. Y Teodoro Herzl y Golda Meir, que habían abogado tanto por eso, recibieron una tierra que no les pertenece, solamente está escrita en el libro del Deuteronomio en la Biblia y para ellos en la Torá, y formaron un problema que todavía sigue vigente. ¿Ya? Entonces, hablamos de derechos humanos, pero con una mano organizamos y con la otra, Israel nunca existió así, enarborar una bandera blanca con una estrella azul, solo en la mentalidad de Teodoro Herzl y Golda Meir. Eso desapareció y todos los que hacen historia saben que el movimiento sionista internacional es un movimiento sionista que se perdió en la historia y se perdió en la historia hace pero muchos años. Las 12 tribus de Israel se perdieron en la historia después de las invasiones que hubo sobre Jerusalén. Entonces es una cosa seriosísima. Si el derecho internacional humanitario, si los derechos humanos tienen asidero en esa connotación y que lo decimos 14 de mayo de 1948, se le da a Israel la posesión de una tierra que les pertenece. Esa tierra no era de ellos, esa tierra es Palestina. Y ustedes, y sí, hagan el seguimiento de ahí para acá, todos los problemas que ha tenido Israel y Palestina, pero seguidos. Hasta este Benjamín Netanyahu, hace poco, hace 10 años, por ahí o 12, construyó un túnel por debajo, para meterse a Jerusalén. Porque Jerusalén es la capital, porque en Jerusalén está el sepulcro de Abraham, porque en Jerusalén Dios se manifestó. ¿Y qué tiene Occidente en Jerusalén? Para terminar ya. ¿Y qué tiene Occidente en Jerusalén? Occidente en Jerusalén tiene todas esas basílicas que la humildad de San Francisco en el siglo XIII, cuando fue a buscar el sultán, que cosa tan hermosa, le dice al sultán, dejadme entrar donde mi señor estuvo. Y le vio tanta humildad un sultán árabe que no entiende nada de estas cosas, le dijo, no solamente lo dejo entrar, son suyas, cójalas para usted. Y desde eso los franciscanos están en esos lugares que no son pocos.
Cuando tenga tiempo, consulte, que no son pocos. Allá debe haber más o menos 1 millar de franciscanos de la orden mediana y que tienen esos lugares y que el mundo, los católicos, sufragamos para eso cada año para mantener los lugares santos, para mantenerlos. Entonces, no, en San Pedro no hay oro. Hay arte que el mundo, usted sabe que las obras de arte somos nosotros que las valoramos. Eso sigue siendo madera, sigue siendo pintura, ¿sí? Pero nosotros le damos a eso un valor. ¿No ha visto usted lo que es en el Museo del Louvre, la Mona Lisa? Y cómo la tienen de salvaguardada. ¿Y qué es la Mona Lisa? Madera, óleos. Nosotros somos los que valoramos. Vea, los niños, yo tengo unos sobrinos que, ¿qué se compra con esto? Ellos no saben qué es eso. Pero lo que más ligero un colombiano sabe es darle valor a esto. Ahí sí le ganamos al que sea, oiga, a cualquier niño de cualquier parte. ¿Quién le enseñó a los niños a distinguirlos la plata? Ellos solitos, por esa ambición y ese egoísmo que no entienden. Bien pueda. Ya la segunda pregunta referente al texto. Es saber si de pronto, pues esa es una duda mía, es saber si de pronto como que si la política y el derecho sí pueden hacer una buena dupla. ¿Por qué me pregunto eso? Porque en el texto él menciona mucho lo de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg. Los nazis llegaron en 1933. En ese tiempo en Alemania existía la República de Weimar. Y en ese tiempo no existían esas leyes antisemitistas, donde decían que usted no se podía casar con una ciudadana alemana y que los judíos no tenían que ir a ningún gueto. Entonces esa es mi inquietud. Si pueden hacer una buena dupla, donde ni la política se devore el derecho, que eso fue lo que hicieron los nazis, aprovecharse de las leyes para apoyar su ideología, y que el derecho llegue pues como que a devorarse la política. Si la pugna estuvo entre el naturalismo y el positivismo, la pugna de hoy es entre el derecho y la política. Qué duro tener que decir eso. Entre el derecho y la política, y usted va a ver que siempre estaremos en esas. Siempre estaremos en esas. Entre el derecho y la política. Porque nuestras acciones políticas son contrarias al derecho. Y porque nuestras acciones políticas están pensadas desde la malicia y la perversidad humana. En cambio, el derecho es el derecho. Ahí está escrito y ahí está. En cambio, nosotros hacemos acciones perversas. Perversas como que los nules se robaron, como que el caso de Odebrecht, como que aquel senador se sacó la plata y prefirió 5 años de cárcel, pero quedarse con los miles y miles y miles de millones guardados por allá en otra parte, en un paraíso fiscal. Que exista un paraíso fiscal es un hecho fehaciente que entre el derecho y la política hay una distancia. ¿Por qué tienen paraísos fiscales? ¿Por qué hay paraísos fiscales? ¿Eso no es ilegal? Lo que pasa es que eso está mediado por situaciones históricas muy serias y aquí se nos haría ya muy difícil. Y si así buscando los contextos dicen que yo no hago sino contar historias, ¿cómo será hacer un contexto de Panamá, entre otras cosas? ¿Y por qué Panamá es tan buen vividero? ¿No ha visto todos los vuelos que salen de aquí a Ciudad de Panamá y con poquita plata y todo lo que traen de por allá tan bonito y tan rico? Y está aquí, eso está aquí. Eso es un vuelo de 20 minutos, 25 minutos. Profesor, el lenguaje desplazó la interpretación de la norma, o sea, desplazó a los códigos. Sin duda, sin duda. Oiga eso, atención a eso. Si el lenguaje, nuestro lenguaje, desplazó sin duda, y él lo dice, Carlos Santiago Nino dice, hay un problema de lenguaje, hay un problema de lingüística, hay un problema de lingüística, sobre todo nosotros que nos quedamos con ciertas cosas. Mira, no estoy criticando, nunca me entiendan que estoy criticando, sino que estoy ilustrando, que es distinto. Pero, ¿cómo te fue? Súper bien, súper.
que es súper, súper es salir del contexto. Increíble, increíble es que suceda una cosa que no, por favor, ¿qué sería lo increíble que me pudiera suceder? Que aparezca Satanás, que una cosa de esa, ¿cierto? Pero a todo le damos la particularidad de increíble. Eso, increíble. No, eso es fantástico, fantástico. Entonces vamos agotando ciertas particularidades del lenguaje. Eso mismo ha ocurrido con el derecho. Entonces, por eso... Solo la codificación, se puso el lenguaje y le dio la interpretación. Mire lo que decíamos ahorita. Entonces, estamos por los vulnerables. Pero ahorita todo el mundo salió vulnerable para tener buen CISBEN, para tener las prebendas. Todo el mundo es vulnerable. Un envidioso dijo que se inventó la palabra equidad y la acuñó ahí para manipular. No, la equidad, el primero que habla de equidad así en esos términos es Isaías Berlin. Es un inglés maravilloso comunitarista, que logra mostrar la diferencia entre la igualdad y la equidad. Es muy bonito. Una cosa es la igualdad, entonces a todos le damos igual, pero otra cosa es la equidad. Hay unos entre nosotros que necesitan más que usted. Jóvenes, nuestro entramado jurídico está lleno de eso. Y termino con ese ejemplo que le acabo de poner a él. Imagínense que, ¿por qué los viejos aquí en Colombia, así sea una pensioncita de un salario mínimo, reciben más que una persona de 62? ¿Por qué un viejo de 90 recibe más que una persona de 62? Y te dice, tengo más capacidad de goce yo de 62 que ese viejo de 90. Y dice la ley, no, ese está más vulnerable que usted. ¿De dónde nos salió ese lenguaje? Del bloque de constitucionalidad. ¿Dónde hacemos visible eso? En el bloque de constitucionalidad. No lo habíamos visto. Jóvenes, ¿cuántos departamentos y cuántas ciudades del país tienen políticas para los ancianos? Medellín tiene políticas para los ancianos. Sin embargo, usted ve que a mí me duele ver un anciano en la calle, detrás de él hay un infeliz que lo está poniendo a mendigar, con absoluta seguridad. Es una tristeza. Sin embargo, nosotros tenemos política pública para el anciano. Tenemos política pública para el habitante de la calle. Y baje de allí a ver si sale vivo de allá abajito. De pilas. Y tenemos políticas públicas. Pero ¿quién nos visibilizó eso? ¿Quién nos visibilizó los vulnerables? El bloque de constitucionalidad. Ahora no van a creer ustedes que esos habitantes de la calle son únicos aquí en Medellín. Usted va a ver habitantes de la calle en toda parte. Lo que pasa es que Medellín tiene una particularidad, y es que la gente de Medellín, muy a pesar de todo, es una gente caritativa, si usted quiere. Es una gente que se conduele. Aquí pasan unos fenómenos que no le pasan a usted en ninguna parte. Le voy a mencionar uno y terminamos, y le damos la palabra a Manuel y terminamos ya porque me va a desmayar. Bueno. Oiga esto. Medellín. Los invito, que ya viene diciembre, para que lo vean. A partir del 15 de diciembre del 16, váyase por la paralela al río, a la altura de la Universidad de Antioquia y de ahí. Y usted ve un desfile de personas que parecen zombies por la noche ahí. Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Unas ánimas? ¿Qué es esto? Usted me va a creer que llegan carros ahí de noche, carros particulares, con las viandas, natilla, buñuelos, cositas y el billetico de 50. ¿Quién no se para ahí? Uno reserva también para uno ahí. ¿Quién no se... ¿Y sabe cuánto dura eso? Toda la Navidad. O sea, eso se extiende desde el 15 de diciembre hasta el final. Y todos los días regalan. Otra. Ese fenómeno que incluso ya ese channel lo ha sacado, el de los aguapaneleros en Medellín. Los aguapaneleros son jóvenes universitarios que están llevando aguapanela y pan. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Es que así como hay personas de esas, también hay muchas personas pero eso es lo que hace que aquí venga tanta gente de esa. La mayoría no son de aquí. Y entonces, sumado a un microtráfico bien delicado, a papeletas de bazooka 1.000 pesos, cuando nosotros damos de limosna 2.000,
y comida gratis, querida. Y el dueño de la olla les lleva, entre los buenos también se meten los malos. También les lleva agua panela con pan para tenerlos vivos que sigan consumiendo. No, y también es cierto que también ha pasado cosas feas. Han envenenado eso ustedes. Sí, sí. Y eso no ha sido noticia. Envenenar no ha sido noticia. Pues, No, y aquí ha pasado también. Pero eso es como realmente, no sé, Es muy delicado, son situaciones muy delicadas. Atención, en el Estado social de derecho. Ojo, pues, en el Estado social de derecho. Porque en el Estado de Derecho habrían límites. En el Estado social de Derecho hay garantías. ¿Qué día? De hecho, podían llevar toda esa gente a una colonia y iban ahí. Un alcalde de Medellín pensó eso, les armó una finca por allá, fueron a almorzar y por la tarde le bajaron. Es en serio, es en serio. Bueno, Manuel, bien pueda. Para terminar. Sí, profe, muchas gracias. No, dos cositas. Que hay una historia muy bonita que uno se la debe leer, que fue cómo se formó el Estado Vaticano y cómo fue que Italia entregó ese territorio para que fuera un país como lo es hoy en día, cuando estaba la corona allá y Mussolini pues se le entregó al Papa que usted mencionaba ahorita. Uno, dos. No, pero a ese Papa no. Eso fue a este señor Nono, a Pío IX. Por eso, al anterior de este, de Pío. Pero Pío IX, no, es que hubo otros Píos. Sí, eran 12. Pero Pío IX, ese es tremendo. Ese hombre... No, pero es bonito. Lo que yo me refiero es que es muy bonito leer esa historia de cómo el Estado italiano, la corona para ese entonces, reconoce al Estado Vaticano y le entrega ese territorio, que lo hace Mussolini, además lo mandaron a que lo hiciera él. Pero es bueno es leer toda la concepción política y el trasfondo que tiene eso. Uno, ese es un punto. Y el otro, profe, lo que usted señalaba de cuando uno se va por allí, yo trabajé en la Secretaría de Bienestar Social y ahí hicimos un trabajo y nosotros encontramos en los indigentes de Medellín hay gente muy importante. Es que vea, muchos de los ricos que usted ve allá, y no solamente en diciembre, sino durante todo el año tienen familiares ahí. Ahí usted encuentra odontólogos, abogados, médicos, porque es que la droga no discrimina, ¿cierto? Ahí usted encuentra, y es más, usted los encuentra en ese momento porque ellos tenían una calle del Cartucho que tenía Medellín, y la limpiaron, que era la que quedaba por ahí subiendo por la avenida de Grave, 2 cuadras arribita, y cuando ya algún alcalde desocupó todo eso, ellos ya se fueron para el ladito de ahí donde usted dice al frente de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, sí, Manuel, se lo cuento porque yo me senté muchas veces a conversar con ellos, muchas. Manuel, hay una cosita que sí quisiera aclarar ya finalmente con esto que usted dijo ahorita. Eran los estados Nápoles, Génova y lo que hoy se reconoce como el Vaticano, y porque ese señor Pío IX se declaró preso en el Vaticano y no volvió a salir, y sus predecesores tampoco. Mussolini en 1911 le entrega a Benedicto XV el Estado y le dice, bueno, entonces este kilómetro cuadrado es de ustedes, como que no frieguen más la vida, ¿verdad? Esto es de ustedes y ya, porque la presión internacional era muy fuerte, sobre todo de los países católicos de ese entonces. Entonces así nace el Vaticano. Por eso para 1917 ya tendrán código especial y penal tendrán para ese entonces. Claro. La historia es muy ilustrativa. Claro, y profe, acuérdese que el que gana la guerra escribe la historia sentado en la tumba del que la pierde. Ahí sí no hay nada. Y yo de mi enemigo no hablo bien. Eso sí puede. Eso sí es cierto, sí. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a usted, muy amable. Última pregunta de la tarde. ¿Cómo es que te llamas vos? Mauricio. bien. No. Mauricio. No, yo quería preguntar que una sentencia, al igual que la ley, no se le puede hacer una abrogación o una derogación. Es distinto. La sentencia, ya lo habíamos dicho aquí, la sentencia es un pronunciamiento solemne de un juez de la República, de un magistrado, bueno, pero la ley no la hace cualquiera. La ley la hace el Congreso y no es solemnísima.
pero tiene rigor. En la distancia entre la sentencia y la ley son los problemas que ustedes han visto, como el de la eutanasia y todas esas cosas. ¿Verdad que una sentencia nace y nunca va a morir? No, las sentencias son pronunciamientos estables y se vuelven jurisprudencia por la costumbre, Bueno, jóvenes, por favor, revisen el ABA. Tienen una tarea para dentro de 8 días. Sustentaremos aquí algunos dentro de 8 días que llamaré y otros el 16. Así calificamos el 12% y el 23% es el examen final. ¿Listo? Bueno, jóvenes, me alegra mucho saludarlos, que estén muy bien, disfruté mucho la clase, espero que ustedes también y que les vaya muy bien. Profe, muy amable. Gracias, profe. Feliz tarde. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, Muchísimas gracias. Gracias.